Muy bien, un día como hoy, pero del año 1778 nacía José de San Martín, allí en Yapeyú, Corrientes. Y vamos a hablar un poco, ¿no?, acerca de esta fecha tan importante como lo es el natalicio. La verdad que sí, es por eso que invitamos hoy a un amigo de la casa, el licenciado Esteban Brizuela. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola Luciana, Gracias hola por Rafa. venir. Saludamos a quienes nos están viendo en el noticiero. Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe. Hablábamos por ahí un poquito fuera de cámara que siempre es muy común recordar el aniversario de fallecimiento. Y de natalicio no es tan común, ¿no? Es verdad, en general, las fechas que tenemos en Argentina, desde el 17 de agosto, 20 de junio, 11 de septiembre, 17 de junio, se conmemoran muertes de personajes importantes de nuestra historia. En este caso, celebramos un nacimiento. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más la tradición de conmemorar nacimientos. Es un interesante cambio de enfoque, ¿no? Sí, no sí, conmemorar la muerte, sino poner énfasis en el nacimiento. Y es lo que estuvimos viendo en ese lugar, en este acto, presidido por el vicegobernador, en el lugar quizás más sanmartiniano que tenemos, que es la Plaza San Martín. La plaza, claro. El monumento a San Martín, las placas. Claro, bueno, y ahí fue una conmemoración que no pasó desapercibida justamente por el acto, las palabras alusivas y, bueno, recordar su figura, ¿no? Sí, siempre es importante en muchos aspectos recordar su figura. Pensaba que estamos cerca de comenzar las clases, ¿no? De comenzar las clases y todos los desafíos que eso implica. Y San Martín desde muy niño, 11, 12, 13 años, siendo un adolescente, tenía muy claro su vocación, ¿no? Tenía su vocación, que quería ser militar, y que a esa vocación le sumó una fuerte preparación, una dedicación, el estudio, la conducta, la disciplina, para poder concretar esa vocación que tenía, y le agregó la preparación. Y además de esa preparación que tuvo sus resultados en el ascenso en este ejército español. Recordemos que nace en Yapeyú y muy niño con su familia se van a España. Por lo tanto, la mayor parte de su vida transcurre en España, en donde decíamos, se le despierta esta vocación, se prepara y se convierte en un hombre de acción. En esa trayectoria militar muy importante que tiene a principios del siglo XIX, hacia 1800, y que le vale las distinciones, los reconocimientos, y después ya decide cambiar, digamos, su camino y venir a América. Ahí hay, bueno, toda una explicación de por qué decide dejar el ejército español y venir hacia América, y llega en 1812 a Buenos Aires. Y ahí comienza otra historia, que es la historia que más nos interesa a nosotros, ¿no? Claro, que es la que más conocemos también. Como para entender por ahí la figura, ¿no?, de este padre de la patria, ¿cómo era la familia San Martín y cómo nace desde ahí, como para poder entender por qué llega a donde llega, ¿no? Su origen. Nace en Yapeyú, hemos dicho, un pueblo chico, ¿no es cierto?, dentro de lo que eran las misiones jesuíticas, padre español, funcionario de la corona española, y lo llevan a España, en donde él pronto va a elegir esta carrera militar, alistándose como cadete del regimiento de Murcia. Poco después muere su padre, y ahí creo que hoy se habla mucho de meritocracia, ¿no? Hay muchos méritos de San Martín para esa carrera exitosa que tuvo como militar, y también una inteligencia política, ¿sí? Porque también no tenemos que olvidar ese liderazgo, esa vocación política también que tuvo San Martín, y no dejar solamente ese aspecto militar, que es sumamente importante, lo acabamos de decir, sino también la visión que tuvo al venir a Buenos Aires y entender que esta libertad, que tan importante era para él ese concepto, tenía que abarcar a todo el continente. Entonces ahí vemos esa visión, esa estrategia para mirar un poco más allá de lo que podían ver sus contemporáneos. Sí. Y sabemos que San Martín tuvo obstáculos, tuvo derrotas, tuvo obstáculos de dirigentes que no lo querían acompañar, que no le querían dar los recursos para hacer la guerra,
tuvo sus obstáculos de salud, claro, tuvo sus obstáculos afectivos. Aquí es interesante, si vamos a la biografía de San Martín, sabemos que se casó con... Él tenía 34 años, Remedios tenía 14, tuvo la oposición de su suegra. Claro. San Martín tuvo que sufrir, digamos, a su suegra que no quería, no estaba de acuerdo con ese casamiento. San Martín era un joven que había llegado recién de España, un desconocido para una familia como la de Remedios, que era una familia destacada de la aristocracia, era un recién llegado. Su suegra le decía el soldadote, el plebeyo. Claro. Bueno, a todas esas cosas se tuvo que sobreponer San Martín, tuvo sus derrotas, tuvo sus obstáculos, pero recordamos sus victorias, sus triunfos y sus logros que han sido tan importantes, no solo para la Argentina, sino para gran parte de Latinoamérica y en países como Chile, Perú. Es una figura importante, más aún en Perú, ¿no? Sí. Qué convicción, ¿no?, de todos estos valores como la libertad y todos estos conceptos que hemos hablado, de superar todas las adversidades y convertirse en quien fue, pero esa convicción interior que llevaba, ¿no? Un hombre de ideas fuertes, de convicciones fuertes, y me parece interesante también destacar hoy con tantos líderes megalómanos, con un ego desbordado. Me parece que hay una cosa que tienen los psicólogos, está de moda hablar hoy de la gestión del ego, ¿no? Me parece que en ese sentido San Martín es un ejemplo de saber en un momento en que él vio que chocaba también su liderazgo con Simón Bolívar, de renunciar. Pensemos que después de esa trayectoria exitosa como líder político y militar, a pesar de todos los obstáculos, él renuncia a ese lugar que ocupaba. Y hay que saber también a veces retirarse a tiempo. Seguramente tenía mucho para dar San Martín, pero de acuerdo a las circunstancias, él evaluó que lo mejor era el retiro. Bueno, en ese sentido también me parece que eso es un acto de grandeza. Bien. Saber correrse cuando empezaba a haber ciertos problemas que él creía que podían ser inconvenientes para la independencia latinoamericana. La verdad que sí, la humildad de los grandes. Totalmente, totalmente. Y después de esa conversación con Bolívar, en donde había desacuerdos, sin embargo, él se va. Que todavía en no su se sabe exilio, qué es lo que pasó porque quedó en secreto. Pero había desacuerdos. Claro, después obvio. él se fue a Inglaterra y desde allá bregaba para el reconocimiento por parte de Inglaterra de las independencias de estos países. O sea, a pesar de esos desencuentros con Bolívar, por encima estaba la patria grande. Bien. Por supuesto. Bueno, hoy es un buen día entonces para volver a recordar todos los valores que ha dejado, ¿no? Todos los valores que ha dejado, como decíamos hace un momento, ¿no? A poco de empezar el ciclo escolar, mirar esos... Hacen falta liderazgos, ejemplos de liderazgos, y tenemos ahí un ejemplo interesante a seguir de tantos adolescentes, niños que están cerca de comenzar el ciclo lectivo. Y estos liderazgos con valores, ¿no? Con valores, exacto, con valores fuertes que se imponen y están a prueba de los obstáculos que pueda haber. Profe, como siempre, muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, profe. El licenciado Esteban Brizuela, hablando un poco sobre el liderazgo, lo que fue el general don José de San Martín para nuestra República Argentina. Hacemos la pausa y venimos con este tema.